Gloria. Creo en ti. Y en lo que harás. Yo creo en ti. Hay cansado, oh mi rey, bendito, bendito, llena nuestras vidas con tu presencia, Santo. Esperamos en ti, amado, amado. ¿Qué es lo que harás? Yo creo en ti. ¿Qué es lo que harás? Te damos a ti la gloria. Toda la gloria. Que se escuchen las voces. Bendito sea. Hijo de Dios. Recibe, recibe, Rey. Toda la gloria. Toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, Señor, primeramente nuestra gratitud, amado, porque hasta aquí, Señor, tú has estado con nosotros. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Nuestros labios, nuestro corazón te pertenece. Y en esta mañana te damos toda la gloria, toda la honra. Hermoso, precioso, amado, 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 amado eres tú, Señor. Recibe, recibe, Señor, la gloria, la honra, la alabanza, el dominio, la victoria es tuya, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu presencia. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso
Precioso Hijo de Dios. Santo, santo, santo. Gloria, 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 Señor. Oh, gracias, gracias. Gracias, hermoso Cordero Santo. Infinitas gracias te damos en este día, Señor. Gracias, Señor. Porque tu fidelidad, Señor, nos envuelve. Tu fidelidad, como dice esta canción, es grande. Y cada día, Señor, la podemos sentir. Aún, Señor, en este tiempo donde te necesitamos tanto, Señor. Señor, esa fidelidad nos acompaña cada día. Por eso recibe, Señor, esta adoración que es para ti, amado. Tu fidelidad, gracias, es grande. Aleluya. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, dominas el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, y cuando me miras, nada puedo ocultar. Jesús, y lleva mi vida
Su fidelidad llena mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Llena de tu paz. Tu mirada puesta en mí. Llena de tu paz. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Quiero expresar a ti, Señor. Bendito seas. Que me has dado todo. Sí, Señor. Una oración no bastaría. Oh, mi amado. Y el tiempo de toda una vida. Es más que palabras. Es más que una canción. Quiero vivir agradecido de todo lo que soy. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido de todo lo que soy. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras, es más que una canción. Es más que una canción. Es más que una canción. Muy cerca. Bendito Señor.
quiero estar. Bendito seas. Escuchar. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Eres mi buen pastor, conoce todo mi camino. Puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, de mi yo quiero estar para escuchar. Queremos escucharte, Señor. Constantemente, mi amado. Danos, Señor, de tu espíritu. Quiero vivir solo en tu voluntad. Eres mi buen pastor, conoce mi camino. Puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, oh, mi Aleluya. Nos rendimos a ti, Señor. Queremos escucharte esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu
Señor, sé tú con el mío, y mi corazón está en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío, y mi corazón estalla en adoración. Mi amado, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Tú y yo. Que esté orando por la palabra para que realmente podamos estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar hoy. Amén. Gracias, Señor, porque este día, cuando amanecía, Señor, tú estabas renovando tus misericordias sobre nuestras vidas. Estamos tan agradecidos, Señor, de poder alabarte, bendecirte y exaltarte como lo hemos hecho, Señor, pero ahora queremos recibir de ti lo que tú tienes para hablarnos, para edificarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos que bendigas a Alejandro, Señor, que lo uses como un heraldo anunciando tu palabra, Señor, lo que tú tienes para nuestros oídos espirituales. Queremos abrir nuestro corazón, Señor, para recibir con agrado la palabra que tú tienes preparada para nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, bendigo a Alejandro. Amén. Bueno, ¿recuerdan que estábamos viendo lo que son las características de los hijos de Dios? Una de las características era que el Hijo de Dios ama a Dios con todo su ser, busca la sabiduría que viene de lo alto, ¿recuerdan? Que ama a su prójimo. Ya el Señor Jesús nos lo dejó como un mandato, pero el obrar de Dios en nuestras vidas nos lleva a amar al prójimo sin necesidad de que nos estén mandando a hacerlo. Gracias. Es una forma de amor. Otra característica que tiene que tener el Hijo de Dios es que tiene que redimir el tiempo o
aprovechar bien el tiempo. Y estamos viviendo en una época donde el tiempo vale oro, según se dice, porque nos apuran demasiado y hay tantas cosas para hacer que a veces no terminamos utilizando bien el tiempo. O nos distraemos con tantas cosas que no aprovechamos bien el tiempo. Les voy a pedir, no sé si anda el cañón, chicos, o se apaga. No, bueno, así que los que tienen Biblia, a buscar la Biblia, y los que no, con su celular. El libro de Filemón, vamos a ver. Ajá, ¿no se acuerdan dónde está Filemón? Ahora se van a enterar. Iba a poner algunos versículos, pero vamos a leer todo el capítulo de Filemón, no es tan largo, o parte del capítulo, para que te entendamos un poquito el contexto y la historia. Filemón, capítulo 1, versículo 1, no hay otro más, así que si encuentran el libro de Filemón van a encontrar el capítulo 1 de 1. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Saben quién escribió la carta? El apóstol Pablo. Y le está hablando acá a Filemón y le dice que él siempre se acuerda en sus oraciones de él. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Fíjense, acá Pablo le está escribiendo a Filemón. Acá busqué algunos datos de algunos estudios bíblicos. Dice que esto lo escribió más o menos en el año 60 o 62 después de Cristo. ¿Y a dónde estaba Pablo? ¿En el Caribe, en una playa? Estaba en una prisión. Como lo nombra ahí varias veces, dice, incluso quisiera que se quedara conmigo para ayudarme en mis prisiones. De las 13 cartas de Pablo, Filemón es la más corta. Y es una de las únicas 4 cartas que le escribió personalmente a una persona. Aquí está Filemón. ¿Se acuerdan a quién otro escribió personalmente? ¿Tiene el nombre? Timoteo. Le escribió 2 cartas a Timoteo y a Tito. Fue algo específico, que obviamente bendijo a toda la iglesia, ¿no? Esta también fue una de las 4 epístolas que escribió estando en la cárcel. Las otras fueron Efesios, Filipenses y Colosenses. Y es más, en Colosenses 4, después los que, si lo quieren ver en su casa, en el capítulo 4, ven que Pablo envía a Onésimo con Títico a entregarle la carta a Filemón y también a repartir al resto de las iglesias. Porque en Colosenses dice que los envió a Títico con Onésimo para que entreguen las cartas. No es como ahora que mandábamos un mail, un WhatsApp y llegaba rápido. En ese tiempo había que mandar el chasqui. Los más jóvenes no sé si saben lo que es la palabra chasqui. Pero bueno, era alguien que iba a caballo y entregaba las cartas. Y era un riesgo para Onésimo esto. En la lógica era un riesgo. ¿Por qué? Porque cuando un esclavo escapaba, Onésimo era esclavo de Filemón, cuando un esclavo escapaba en ese tiempo, ¿qué pasaba con el esclavo? Podía ser condenado a muerte. Entonces, hoy en día, si hubiéramos estado, antes de mandarlo a Onésimo con Filemón, Pablo hubiera dicho, hola, ¿qué tal Filemón? ¿Cómo andás? Y el otro, bien, todo acerca por acá vos. Y alguien le dice, che, ¿qué onda con Onésimo? ¿Te acordás? Y uno puede ir viendo, si ve que se enoja, así, mejor esperemos un poco y después se lo mandamos. Acá vemos cómo Dios estaba obrando en todo y lo manda a Onésimo con la carta.
Yo no sé cómo habrá sido el encuentro, capaz que Onésimo venía así con el carrito de lejos, o por ahí. Esto estaría bueno que lo estudien un poco más en casa, en familia, y por ahí de una representación teatral, ¿no? Vieron como así con el reencuentro de Onésimo con Filemón, el tatán, tatán, los dos corriendo así en cámara lenta, se abrazan. No habrá sido como, no sé cómo habrá sido el encuentro, pero lo cierto es que Dios se estaba moviendo en todo esto, e incluso dicen que después Onésimo fue líder de una iglesia, o de parte de la iglesia. Así que fíjense en cómo Dios fue acomodando todas estas cositas, ¿no? Y acá vemos que Dios está en control de todo. Porque fíjense, en medio de la cárcel, que uno puede decir, bueno, yo le puedo predicar a Onésimo en una campaña evangelística, cuando viene a la iglesia, en la calle. ¿Dónde lo encontró Pablo? En la cárcel. Ahí tuvo su encuentro con el Señor Onésimo. Y fíjense en lo que es esto, ¿no? Hasta acá es toda una historia feliz, con un final feliz, por lo que podemos ver. Pero Pablo estaba en una cárcel. Y acá me llevó a pensar, ¿qué es lo que a veces me impide a mí hacer la voluntad de Dios a donde estoy? Porque a veces queremos hacer la voluntad de Dios cuando todas las cosas se nos acomodaron, cuando todo está bien. Si no, decir, bueno, cuando a mí me pase tal cosa, voy a empezar a servir al Señor. Hay por ahí algunos que dicen, cuando yo me jubile, ya voy a tener tiempo para servir al Señor. Entonces, primero no sabemos si vamos a llegar a vivir hasta esa época. Segundo, no sabemos cómo vamos a estar en esa época. Hay gente que tiene 90 años y anda, pero chocha, el otro día veía con las elecciones una señora de 100 años en San Juan. Iba a votar, lúcido, todo, pero uno no sabe hasta dónde va a llegar. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de servir al Señor? Ahora es el tiempo, Hay que salir, Ahora es el tiempo. ¿Y qué es una prisión? Una prisión es un lugar que tiene celdas. ¿Qué hace eso? Te limita la libertad de moverte, la libertad de hacer cosas. Ahora, para servir al Señor, ¿qué otras cosas pueden ser una prisión para mi vida? Una enfermedad. Hay enfermedades que no te dejan moverte cómodamente. Por ejemplo, mi mamá ahora anda con un problema en la rodilla, no puede caminar con libertad. Y así cada uno por ahí tiene una limitación. La situación económica también me puede ser un impedimento para servir al Señor. Quizás no hay gente que a lo mejor no puede moverse para congregarse o no puede hacer tal cosa para el Señor porque la situación económica no le da. Las pruebas que uno tiene que pasar a veces pueden ser como una celda. Cuando estamos en pruebas a veces cuesta moverse o cuesta servir al Señor como uno quiere. Yo recuerdo una vez, estábamos en una situación económica muy apremiante, ya creo que lo contamos varias veces, como decía uno acá, estábamos crocantes de seco un domingo, no teníamos ni para el gospel para venir acá. Y muchas veces nos tocó venir caminando, pero ese domingo no podíamos. Y me acuerdo que nos quedamos mal con mi señora y oramos al Señor y decíamos, Señor, nosotros queremos congregarnos, porque tu palabra manda que nos congreguemos, pero este domingo no podemos ir. Y ustedes saben que desde el domingo siguiente, porque la situación no se acomodó para la semana, pero del domingo siguiente, ¿se acuerdan de los abuelitos Santillán? Los que son un poquito más viejos acá. Una pareja de ancianos, tenían como 80 y pico de años, un Fiat marrón que tenían. Vivían cerca de los San Ramé. Ellos fueron en la semana a casa y nos dijeron, chicos, ¿no les molesta si los pasamos a buscar los domingos porque vamos solos? Y desde ahí hasta que se acomodó nuestra situación económica, ellos pasaron a buscarlos. O sea que podíamos venir todos los domingos a congregarnos. Pero si no hubiera sido por eso, se nos dificultaba venir. También uno podría haber buscado una iglesia más cerca de casa, pero en ese momento y ahora sentimos que este era nuestro lugar, que acá es donde teníamos que estar. Pero la situación económica por ahí lo limitaba. Gracias a Dios, el Señor puso los recursos para poder llegar. Hay algo también que nos puede limitar, y que aún, porque yo decía que las pruebas a veces pueden ser una limitación, pero aún las bendiciones pueden ser una limitación para servir al Señor. Porque a veces Dios nos envía una bendición, nos prueba con esa, lo envía para probar nuestro corazón también. Si ustedes quieren, después busquen y lean sobre la vida del rey Ezequías. Dice que Ezequías estaba por morir, ¿se acuerdan? Por una llaga. Que va Isaías, le dice, mira, prepara las cosas porque te vas a morir. Y sale Isaías de ahí, cuando iba caminando por el patio, le dice que Ezequías se da vuelta, se larga a llorar, y le dice el Señor, acuérdate de mí, ten piedad. Entonces el Señor le habla a Isaías y le dice, anda y decirle que va a vivir 15 años más. ¿Se acuerdan de eso? Pero ¿qué pasa? Él vivió 15 años más, dice que lo prosperó un montón el Señor, pero cuando vinieron los enviados de Babilonia, él no se acordó de lo que Dios había hecho, sino que él le mostró todo lo que él había conseguido.
¿Mm? Ahí había recibido una bendición, pero cuando Dios lo probó, su corazón no estaba alineado. Entonces tenemos que tener cuidado, porque a veces cuando vienen las bendiciones, en vez de acercarnos más al Señor, de poder servir mejor al Señor, nos centramos en disfrutar las bendiciones y nos olvidamos del que bendice. Entonces tenemos que tener cuidado que la bendición no se vuelva una prisión para nuestras vidas. Mis ocupaciones, mis anhelos, mis sueños, también pueden ser como una prisión para servir al Señor. Está bien tener anhelos, proyectos y todo lo demás, pero todo me tiene que llevar a estar más cerca de Dios. A que si consigo algo, reconocer que es por gracia de Dios y bendecir a Dios y nunca olvidarme que es de Él quien viene todo. Amén. Cuando no lo hago, eso seguramente me va a limitar. Y eso me mostró varias cosas y me hizo acordar de varias otras. Cuando veía lo de Pablo, Pablo era un apóstol que predicaba por todo el mundo, ¿o no? Por donde andaba predicaba. Lo más lógico es que estuviera libre, ¿o no? ¿Cómo podés servir al Señor? Si tenés ese don evangelista, lo mejor es que esté libre, pero estando en prisión, lo limitaba mucho. Hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, no sé si lo han visto alguna vez. No sé si lo han leído. Bueno, hay cosas que a veces nosotros vemos que Dios hace y que no tienen sentido según nosotros ahora. Poner a Pablo en prisión con el don evangelista que tenía, no tiene, o sea, si a mí me dice Dios, decidí vos, no, a Pablo lo dejo libre, no lo voy a meter en prisión. Meterlo en prisión no tiene sentido. Pero cuando vemos que un hombre como Onésimo conoció al Señor en prisión a través de la vida de Pablo, vemos que ahí las cosas tienen sentido. Era necesario que Pablo fuera a prisión para que se encontrara con Onésimo. Y esto me habla de que muchas veces estamos pasando por situaciones o por pruebas en nuestras vidas y decimos, Señor, pero ¿por qué no tiene sentido esto? Tenemos que aprender a descubrir cuál es el sentido de Dios en medio de esas situaciones. Quizás ahora no lo vamos a entender, no es necesario que lo entendamos, pero sí que le creamos a Dios. Si sabemos que lo que estamos pasando es porque Dios lo permitió por algo para nuestras vidas, estemos seguros de que cuando pasemos la prueba, habremos crecido en nuestra madurez espiritual y estaremos más cerca de Dios y con más ganas de servirle. Amén. Pero tenemos que aprender a esperar en los tiempos de Dios. En Dios todo tiene un propósito. El de Pablo era estar en prisión justo en ese tiempo para que justo se encontrara con Onésimo. ¿Cómo tendría que haber sido la relación de Pablo con Dios? Él tenía tal relación con Dios que había aprendido a redimir el tiempo. Había aprendido a hacer buen uso del tiempo. Si yo hubiera estado en la cárcel, ¿en qué hubiera estado pensando? Señor, caí injustamente, mándame el mejor abogado, abrí las puertas para que me vaya como Pedro, y no hubiera visto a lo mejor el propósito que Dios tenía de que tenía que estar un tiempo más en la cárcel para que Onésimo fuera salvo. Entonces, tenemos que buscar en medio de la situación que estemos viviendo, ya sea de pruebas o de bendición, cuál es el propósito de Dios para ese tiempo, para mi vida. Dice Efesios 5, 15 al 17. ¿Lo tienen por ahí? Efesios 5, del 15 al 17. El título es Andad como hijos de luz. Y si empiezan a leer desde el versículo 1, van a ver que va dando las características de cómo tiene que andar un hijo de luz en este mundo. Pero en el versículo 15 y 17 hace mención a lo que es aprovechar bien el tiempo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, a donde nos encontremos, en un tiempo de prueba, de bendición o en el tiempo que sea, ya sea en el trabajo, con mi vecino, haciendo las compras, en casa, tengo que aprovechar bien el tiempo. Quizá no voy a estar en la cárcel, voy a estar solo en casa, pero como decía la hermana Ana, hay que orar por los misioneros. Hay que orar por tantas otras cosas. Eso es una forma de aprovechar bien el tiempo. En vez de quedarme ahí, podía aprovecharlo. Mientras voy andando, puedo aprovechar el tiempo para hacer dos cosas a la vez. A los hombres por ahí se nos complica, porque los hombres hacemos una sola cosa, y está. La hacemos bien, pero una sola cosa a la vez, dos no podemos. Pero aprovechemos bien el tiempo.
En el tiempo que estoy ahora, ¿estoy caminando según la voluntad de Dios? ¿O camino en la voluntad de Dios solo cuando su voluntad se va alineando a mi camino? Y no al revés. Mi camino se tendría que alinear a la voluntad de Dios y ahí andar. Pero muchas veces queremos servir al Señor cuando su voluntad va de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces, me tengo que preguntar en este tiempo. Primero, ¿estoy caminando según la voluntad de Dios? Y si estoy en medio de la voluntad de Dios, ya sea en una prueba o en una bendición, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Y esto es algo que únicamente lo vamos a saber cuando tengamos tiempo de intimidad con Dios. Para eso hay que tomarse el tiempo y aprovechar bien el tiempo. Porque en los tiempos que vivimos tenemos que salir apurados siempre, ¿o no? A veces nos levantamos con todo el tiempo del mundo, pero siempre hay algo. Me acuerdo, Luis, ¿te acordás una vez? Vos pusiste como ejemplo. Cuando yo me levanto no me pongo a mirar las redes sociales, fue algo así que hiciste. Porque en cuanto empieza, un WhatsApp, otro WhatsApp, y me pasé para esto y me pasé. Cuando te diste cuenta se te fueron 40 minutos y no leíste un versículo. Entonces, hay que aprovechar bien el tiempo y hay que pedirle a Dios que nos ayude a enfocarnos bien en el tiempo. Para esto hay algunos tips. Cuando me encuentro en distintas situaciones, como decía recién, ya sean pruebas, ya sea en bendición, ya sea a donde me encuentro. ¿Para dónde va mi corazón? Si me encuentro con algunas personas, ¿de qué hablo normalmente con las personas? ¿Hablo de la palabra de Dios? ¿Hablo de lo que Dios hizo en mi vida? ¿O de qué estoy hablando? Ezequías, él tuvo un milagro en su vida, ¿se acuerdan del rey? Cuando vinieron los enviados de Babilonia, vinieron a ver qué es lo que había hecho Ezequías para que fuera sanado cuando estaba por morirse y cómo había hecho para prosperar. Y Ezequías, en vez de contarle de todo lo que Dios había hecho en su vida, hoy le mostró todo lo que él había conseguido. Entonces vemos que Ezequías había orado a Dios, Dios tuvo misericordia, pero en el momento que fue probado su corazón, en vez de hablar de Dios, habló de todo lo que él poseía. Entonces, en nuestras vidas tenemos que prestar atención a lo que normalmente hablamos con la gente, en nuestra casa, con nuestros niños, tenemos que prestar atención, porque cuando hablamos hay una característica o denota lo que hay en nuestro corazón. Si ustedes me ven y ven que todo el día hablo de fútbol, ¿qué es lo que estoy haciendo en casa todo el día? O la mayor parte del tiempo, viendo fútbol. Si yo hago esto o hago el otro y hablo de eso, es lo que está denotando mi corazón. Entonces, tengo que aprender a escucharme y tengo que pedirle al Señor que me enseñe qué es lo que estoy hablando y qué es lo que tengo que corregir. Fíjense, en Efesios 2:10, les voy a pedir que busquen. Efesios 2:10, dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué momento Dios preparó la buena obra para que Pablo estuviera en prisión junto con Onésimo? Hace mucho. Cada vez que salimos a la calle y nos toca hacer algo bueno por alguien, ¿fue algo casual? ¿Fue justo? ¿Fue suerte? No, fue algo que Dios ya tenía preparado de antemano. La cantidad de personas que se han salvado desde el comienzo de la historia hasta acá no fue casualidad. Fueron a través, la mayoría, a través de personas que iban, de hermanos que le predicaron. Pero era una buena obra que estaba preparada de Dios de antemano. El tema es que a veces estamos tan ocupados en este tiempo con todas nuestras cosas, y no quiere decir que andemos en pecado. Obviamente el que está en pecado anda en su pecado y muy difícilmente puede estar en la voluntad de Dios. Pero a veces estamos tan distraídos, tan apurados, que nos perdemos estas buenas obras, las dejamos pasar. Y les voy a contar, tendría que ser un testimonio, pero va a ser un lastimonio. Bueno, no sé si todos saben, ando con el tema del hombro que se me ha deshilachado como un tendón, está casi roto, y ando acá con fisioterapia, con esas cosas, y bueno, ahora sigan orando porque si no funciona con la fisioterapia me voy a tener que operar. No es algo tan grande, pero es una operación. Pero esto me llevó a que yo tuviera que ir a fisioterapia hace un tiempito atrás, y cuando fui a hacer fisioterapia la segunda vez que fui a fisioterapia, el lugar es como un garage, no es muy grande ahí en Cosquín, y las camillas están separadas por unas cortinas así, de un biombo una cortina, son semi-transparentes, y ahí están todas las camillas, una así al lado de otra, y la segunda vez que voy,
Era un día frío, estos días fríos que pasaron, y yo estaba ahí en la camilla y había una chica jovencita así sentada ahí como en un pasillito, y al lado se estaba haciendo atender la abuela. La abuela es una persona mayor y cuando el chico, el fisioterapeuta va y la ve, le dice, ¿cómo puedo hacer? Dice, porque dice, es muy frío, dice, no, me duelen mucho los huesos cuando salgo, y le explicó toda la situación. Y el chico le quería explicar, pero se da cuenta que la abuelita por ahí no entendía, entonces le explicaba a la chica que tenía que ir al PAMI, pedir un fisioterapeuta para que se lo manden a la casa. Bueno, le explicó todo. La cuestión es que esta mujer sale y yo me quedo ahí un rato más. Cuando me toca salir, voy pasando porque vieron el garage que era como el fondo, era una casona vieja. Cuando voy saliendo al frente tiene como una galería que la habían tapado con unas lonas, pero un día frío y había un poco de viento y la lona deja pasar el aire. Cuando voy pasando la veo a la abuelita y me llamó la atención porque tenía un color, una campera color, bueno, para los hombres un celeste tirando a verde, a verdecito, para las mujeres sería un turquesa o no. Para los hombres más simples los colores. Tenemos el rosa oscuro, el rosa brillante, para las mujeres es el rosa nude, le llaman ahora, ¿o no? ¿Es así? ¿Un rosa viejo? No, hombre, o rosa claro o rosa oscuro, brillante o opaco, ¿no? Son todas las escalas que tenemos, Bueno, ella tenía una campera así con detalles turquesa que me quedó muy grabado. Y cuando voy pasando la veo que estaba la abuelita así pero con frío, y la chica estaba esperando ahí. Y en un primer momento sentí de ir y ofrecerme para llevarla a la casa. Pero cuando iba pasando se me empezaron a venir ideas a la cabeza. Y si con los tiempos que vivimos piensan que la quiero robar, o que me quiero aprovechar, me quiero hacer el vivo, y así empecé con un montón de cosas. La cuestión que pasé de largo, seguí caminando, me subí al auto, y cuando me siento en el auto la veo todavía la abuelita ahí. Y digo, capaz que está esperando el remis, o que viene el hijo a buscarla. Y justo me entro en la llamada, la atiendo y tuve que salir y me fui. La cuestión que la abuelita se quedó ahí. Ya han pasado 2 meses de esto y hay noches que todavía cierro los ojos antes de dormirme y veo a la abuelita sentada en la galería. Yo sé que fue una buena obra que Dios había puesto para que yo la anduviese y por apurado, por distraído por lo que dirán, la dejé pasar de largo. No aproveché bien ese tiempo. Entonces, en medio de la prueba, no supe manejar esa situación. Pidámosle a Dios que nos ayude. Porque a veces de distraído de lo que van a decir, es que no hacemos las buenas obras. Entonces, le pidamos a Dios, y así como Pablo en medio de esa situación pudo aprovechar el tiempo, que nosotros también lo podamos hacer. Romanos 7:19, ¿qué dice? El bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo. Y no es que estemos, como le decía recién, en pecado, es que andamos distraídos, apurados, pensando en otras cosas. Ayudémonos en esto, aprovechemos bien el tiempo. Los que jugamos al fútbol, ¿cómo se llama este tiempo? El de parar la pelota. Vieron que la gente por ahí, las mujeres no entienden, pero 22 dicen que son corriendo atrás de la pelota. Pero hay veces que el que sabe jugar al fútbol sabe cuándo meter un pelotazo para que los otros corran o parar la pelota y esperar que las cosas se acomoden para dar un buen pase. Así como Messi, como tantos otros. En este tiempo tenemos que detenernos, que pararnos y mirar bien para dónde vamos. Amén. Salmo 32:8. Ahora, es complicado el saber para dónde ir, sobre todo en estos tiempos de tanta bulla. Es más, uno dice, tengo tanto acceso a la información, tanto estudio bíblico dando vueltas, pero hay veces que tanta cosa te confunde. Y el diablo se aprovecha de esta confusión. Entonces, ¿a dónde podemos buscar bien la dirección? ¿Cómo podemos hacer para aprovechar bien el tiempo? Salmo 32:8. Dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿A dónde vamos a encontrar la guía y la dirección apropiada? En el Señor. ¿La voy a encontrar cuando vengo a una reunión el domingo? Sí, puede ser. No es el 100% seguro. ¿Por qué no es el 100% seguro? Porque puede ser que yo no me pierda ninguna reunión, pero mi corazón... ¿Cuántas veces uno está acá escuchando la palabra y está mirando fijo, pero la cabeza anda por otro lado? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿En la palabra de Dios cuando leo la Biblia? Sí, pero no es el 100% seguro. ¿Por qué?
Porque yo a veces me pongo a leer la Biblia y no les pasa que a veces están pensando en otra cosa. Que terminaron de leer 10 versículos y no se acuerdan lo que decía el primero. Entonces, ¿dónde vamos? A la oración, a hablar con Dios. Tampoco es 100% seguro. Porque a veces vamos y, Señor, necesito, en el nombre de Jesús, amén, y nos fuimos. No le dimos tiempo al Señor para mostrarnos la dirección. Entonces, ¿a dónde la podemos conseguir? Únicamente en la presencia de Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios, anhelamos la presencia de Dios y buscamos la presencia de Dios, la oración cambia. Porque es cierto que todos vamos con nuestras necesidades, pero también tenemos un tiempo para las necesidades de otros y por sobre todas las cosas, para escuchar la voz de Dios. Entonces ahí la oración cambia. Cuando busco la presencia de Dios y abro la Biblia, ya no leo y mi cabeza está en otro lado. Está centrado en lo que Dios escribió para mí en este tiempo. Y ahí encuentro la guía y la dirección de Dios. Cuando busco y anhelo la presencia de Dios, vengo a la reunión, pero ya vengo con una actitud diferente. Porque vengo a buscar la dirección de Dios. No vengo solo a la reunión. Entonces ahí es donde Dios se manifiesta en mi vida y me puede hablar a través del que está predicando, me puede hablar a través de alguien que me dice algo después de la reunión, pero es porque yo estoy buscando la presencia de Dios. Y ahí la cosa cambia. ¿Amén? Entonces, nuestra prioridad cuando nos levantamos cada día es buscar la presencia de Dios. Y de ahí se nos acomoda todo. La agenda, aprovechamos bien el tiempo y incluso nuestras cosas van a ser prosperadas. Porque ¿se acuerdan qué le dijo Dios a Josué? Bueno, Josué 1, 8 y 9, que le dice, nunca se aparte este libro de tu boca. O sea, nunca te apartes de la presencia de Dios. Y si lo obedeces, todo lo que harás te va a salir bien. Pero es porque la presencia de Dios va con cada uno de nosotros. ¿Amén? Es complicado, porque a veces nosotros sabemos que hay cosas importantes aquí en la tierra, pero perdemos de vista algo muy importante, que es la vida eterna. Cuando buscamos la presencia de Dios, la vida eterna es algo que anhelamos. Es cierto que tenemos que hacer cosas acá, que tenemos nuestros proyectos, nuestros sueños, pero siempre pensando en esa vida eterna. El problema es que la vida eterna, nosotros figuradamente miramos el cielo para arriba, tenemos que mirar para arriba y perdemos de vista lo de abajo. Entonces nos centramos en lo de abajo y perdemos de vista lo de arriba. Entonces hay que buscar la presencia de Dios para que podamos irnos un poquito más para atrás y mirar el panorama completo y ver qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Amén? Y ahí es donde empezamos a caminar según la voluntad de Dios, donde vemos que muchos de nuestros sueños que a veces parecen imposibles se vuelven realidad y aún cosas que nosotros pedimos, Dios lo da de mejor manera de lo que esperamos, ¿o no? O a veces alguien no ha pedido algo y Dios lo hizo mejor de lo que uno esperaba. Bueno, así es Dios. Tenemos que asegurarnos de estar en ese camino correcto porque las cosas que vienen de Dios son buenas, agradables y perfectas. Y la bendición de Dios es la que no añade tristes. Entonces ahí es cuando aprendemos a redimir bien el tiempo. Porque el tomarme el tiempo para leer, para orar, para venir a la reunión no es perder el tiempo, sino que es aprovechar bien el tiempo. ¿Amén? Y vamos a ir cerrando con este versículo. Salmo 25, del 12 al 15. Salmo 25, del 12 al 15 dice, búsquenlo, así lo leen, estamos todos de acuerdo. Dice la palabra del Señor, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar. ¿Quién es él acá, el Señor o nosotros? Nosotros, porque es él en minúscula. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Si vemos la vida de Pablo, decimos qué bienestar tenía en la cárcel. No sé, pero donde está Pablo, gracias a ese sacrificio que hizo, seguramente va a disfrutar de un tiempo de mucho bienestar igual que nosotros, porque va a disfrutar de la vida eterna. ¿Amén? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dice el Señor, dice el salmista, mis ojos están siempre hacia Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor sacará mis pies de la red. Cuando estamos a veces enredados con nuestros problemas en distintas situaciones,
bajamos la vista y tratamos de enfocarnos en eso para tratar de salir lo más rápido posible. Cuando el salmista dice, mis ojos están siempre mirando hacia Jehová, porque es Dios el que me va a sacar de la situación en la que estoy. ¿Amén? Así que en este tiempo aprovechemos bien el tiempo. Dejemos de lado tantas cosas que nos distraen y enfoquémonos en buscar la presencia de Dios. ¿Amén? Y en esto también hagámoslos como hermanos, como cuerpo, para que todos como iglesia tiremos para el mismo lado, aprovechemos bien el tiempo en este tiempo que estamos viviendo. ¿Amén? Y yo les voy a pedir algo ahora que vamos a hacer. Para aprovechar bien el tiempo,